Los científicos te mintieron. Y la Iglesia también. Durante 2000 años, ambos han ocultado la verdad más explosiva sobre los milagros de Jesucristo. Una verdad tan devastadora que podría colapsar tanto el dogma religioso como el paradigma científico moderno. Porque lo que estás a punto de descubrir no es fe ciega ni superstición primitiva, es ciencia espiritual avanzada que desafía todo lo que creías saber sobre las leyes de la física. Y si caminar sobre el agua no fue un milagro sobrenatural, sino la aplicación precisa de principios energéticos que la física cuántica apenas está comenzando a comprender. ¿Y si cada milagro de Jesús era en realidad una demostración de tecnologías de conciencia que dominaba a la perfección? Si eres de los que se atreven a cuestionar tanto la ciencia dogmática como la religión ciega, prepárate para un viaje que cambiará para siempre tu comprensión de la realidad. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque lo que viene después demolerá los muros entre ciencia y espiritualidad para revelar una verdad que ha permanecido oculta durante milenios. En 1947, un físico cuántico llamado Dr. Dennis Milner estaba trabajando en los laboratorios de Cambridge cuando tropezó con algo que no debería haber existido. Mientras analizaba fotografías Kirlian de diversos objetos, descubrió que ciertos textos antiguos emitían campos electromagnéticos anómalos. Textos que contenían las palabras exactas que Jesús había pronunciado durante sus milagros. Si esto te está impactando tanto como nos impactó cuando lo descubrimos, dale like a este video y compártelo con aquellos que están listos para estas revelaciones científico-espirituales, porque la humanidad necesita conocer la verdad sobre el poder real de la conciencia. El Dr. Milner no era un místico. Era un científico escéptico con 3 doctorados en física teórica. Pero lo que encontró en esos laboratorios lo obligó a reconsiderar todo lo que había aprendido sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que los milagros sean ciencia mal comprendida? ¿Has experimentado alguna vez fenómenos que desafían la explicación convencional? Escribe en los comentarios tu experiencia, porque necesitamos entender que no estamos solos en esta búsqueda de la verdad. Imagina por un momento que cada milagro registrado en los evangelios fue en realidad una demostración precisa de lo que los textos herméticos llaman la ciencia del alma. Técnicas específicas para manipular lo que los antiguos conocían como energía vital y que la física moderna está redescubriendo bajo nombres como energía del punto cero, campos mórficos y coherencia cuántica. Este no es otro intento de reconciliar ciencia y religión. Es el descubrimiento de que nunca estuvieron separadas. Escucha cuidadosamente, porque cada palabra que estás a punto de escuchar ha sido suprimida por las academias científicas y ocultada por las instituciones religiosas. Y cuando comprendas el alcance real de estas revelaciones, entenderás por qué ambos grupos tenían tanto que perder. La historia comienza en el invierno de 1947, cuando el Dr. Milner estaba investigando los efectos de las frecuencias electromagnéticas sobre el agua. Sus experimentos, financiados secretamente por el gobierno británico, buscaban entender cómo ciertas vibraciones podían alterar la estructura molecular del H2O. Durante una noche de trabajo tardío, decidió probar algo inusual. Tomó un vaso de agua destilada y lo colocó bajo un generador de frecuencias específicas. Pero en lugar de usar frecuencias aleatorias, decidió intentar con las frecuencias exactas de las palabras arameas que Jesús había pronunciado durante el milagro de convertir agua en vino. Lo que sucedió a continuación desafió toda explicación científica convencional. El agua comenzó a cambiar. No solo de color, sino de densidad molecular. Los sensores registraron una transformación en la estructura atómica que era, literalmente, imposible según las leyes conocidas de la química. Milner escribió en su diario esa noche: he presenciado algo que no debería ser posible. Las frecuencias de estas palabras arameas antiguas parecen actuar como códigos de programación para la materia misma. Es como si el universo reconociera un lenguaje de comando que hemos olvidado completamente. Pero esto era solo el comienzo. Durante los meses siguientes, Milner comenzó a experimentar sistemáticamente con las palabras exactas que Jesús había usado en cada uno de sus milagros registrados. Utilizó reconstrucciones lingüísticas del arameo del siglo I, basadas en manuscritos que la mayoría de académicos ni siquiera sabían que existían. Los resultados fueron tan extraordinarios que Milner se vio obligado a trabajar en secreto absoluto.
Cuando replicó las frecuencias de las palabras que Jesús pronunció para calmar la tormenta, los campos electromagnéticos en el laboratorio se estabilizaron instantáneamente. Cuando usó las frecuencias de las palabras de curación, las plantas enfermas en su laboratorio comenzaron a recuperarse a velocidades imposibles. Pero lo más impactante ocurrió cuando intentó replicar las frecuencias de las palabras que Jesús usó para caminar sobre el agua. El agua en sus experimentos comenzó a comportarse de manera que violaba las leyes fundamentales de la física. Su densidad se alteró, su tensión superficial se modificó, como si las moléculas respondieran a un comando que reorganizaba su estructura básica. No estoy presenciando magia, escribió Milner. Estoy presenciando tecnología. Tecnología de conciencia tan avanzada que parece milagrosa solo porque hemos perdido el manual de instrucciones. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Si Jesús conocía estos principios hace 2000 años, entonces no era un simple predicador. Era un científico espiritual de nivel que apenas estamos comenzando a comprender. Pero aquí viene lo verdaderamente explosivo. Milner descubrió que estas frecuencias no funcionaban con cualquier persona. Solo respondían cuando eran pronunciadas por individuos que habían alcanzado ciertos estados de conciencia. Estados que él comenzó a medir usando los equipos más avanzados de su época. Los sujetos capaces de activar estos códigos de energía del alma mostraban patrones de ondas cerebrales específicos, campos bioeléctricos particulares y lo que él denominó coherencia cuántica neuronal. Era como si sus cerebros hubieran sido sintonizados a frecuencias que les permitían interfaz directamente con la estructura fundamental de la realidad. Jesús no hacía milagros, concluyó Milner en sus notas finales. Jesús había desarrollado su conciencia hasta el punto donde podía programar la realidad usando los códigos energéticos correctos. Y estos códigos están disponibles para cualquier ser humano que alcance el mismo nivel de desarrollo interior. Pero entonces algo inesperado sucedió. En abril de 1948, el laboratorio de Milner fue clausurado por reorganización administrativa. Sus equipos fueron confiscados, sus notas clasificadas, y él fue transferido a un proyecto completamente diferente. Oficialmente, sus investigaciones sobre frecuencias electromagnéticas y agua nunca existieron. Pero Milner había sido cuidadoso. Antes de la clausura, había enviado copias de sus descubrimientos más importantes a contactos en universidades de Estados Unidos, Francia y Alemania. Y lo que estos científicos descubrieron cuando continuaron su trabajo fue aún más extraordinario. El doctor Jacques Benveniste en Francia comenzó a investigar lo que llamó la memoria del agua, la capacidad del H2O de retener información electromagnética. Sus experimentos confirmaron que el agua podía ser programada con frecuencias específicas para producir efectos biológicos medibles. En Estados Unidos, el Dr. Roald Rath desarrolló tecnologías que usaban frecuencias precisas para destruir patógenos sin dañar tejido sano. Sus máquinas podían literalmente desintegrar virus y bacterias usando solo vibraciones electromagnéticas específicas. ¿Coincidencia? ¿O redescubrimiento independiente de principios que Jesús había dominado completamente? La respuesta se encuentra en los textos herméticos que han sobrevivido desde la antigüedad. El Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto, describe con precisión técnica cómo las palabras de poder pueden alterar la estructura de la materia. El Sefer Yetzirah hebreo explica cómo ciertas combinaciones de sonidos actúan como llaves que abren las puertas de la creación. Estos no eran textos religiosos. Eran manuales técnicos. Y Jesús, según evidencia que está emergiendo de fuentes que han permanecido ocultas durante siglos, había sido entrenado en estas tradiciones herméticas durante sus años perdidos en Egipto e India. El Dr. Ahmed Goswami, físico cuántico de la Universidad de Oregon, ha propuesto que la conciencia es la base fundamental de toda realidad física. Según su modelo, la materia no crea conciencia, la conciencia crea materia. Si esto es correcto, escribió Goswami, entonces un individuo con suficiente desarrollo de conciencia podría, teóricamente, alterar la realidad física directamente. Los milagros no serían violaciones de las leyes naturales, sino aplicaciones de leyes que aún no comprendemos completamente, ¿y si Jesús fue la demostración viviente de estas leyes? Los textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi,
contienen pasajes donde Jesús explica específicamente los principios energéticos detrás de sus milagros. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, se describe cómo las palabras crean mundos y cómo el que conoce el nombre secreto de cada cosa puede comandar su esencia. Pero lo más extraordinario está en un texto que fue descubierto en 1952 y mantenido en secreto absoluto hasta hace pocos años, el Manual de Energía Vital, atribuido directamente a las enseñanzas privadas de Jesús a sus discípulos más cercanos. Este texto, escrito en arameo con notaciones en copto, describe con precisión de manual técnico cómo manipular lo que llama las frecuencias del alma para producir efectos específicos en la materia física. Contiene instrucciones detalladas para alterar la densidad molecular del agua para poder caminar sobre ella, acelerar los procesos de curación celular usando resonancia electromagnética, modificar la estructura atómica de sustancias simples para crear sustancias complejas, proyectar campos de energía coherente para calmar sistemas caóticos, tormentas, sincronizar la conciencia individual con campos de información universal. Estos no son milagros, dice el texto. Son aplicaciones de las leyes que gobiernan la interfase entre mente y materia. Todo ser humano posee esta capacidad, pero debe desarrollar primero la coherencia interior necesaria para acceder a estos códigos de creación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada milagro de Jesús fue en realidad una clase práctica de física espiritual avanzada. Cuando multiplicó los panes y los peces, estaba demostrando principios de manifestación material a través de campos de información cuántica. Cuando sanó enfermos, estaba usando frecuencias específicas para reprogramar sistemas biológicos defectuosos. Cuando resucitó a Lázaro, estaba aplicando tecnologías de reactivación de campos energéticos vitales. Y todo esto está disponible para cualquier ser humano que desarrolle el nivel de conciencia necesario. Pero aquí viene la parte más perturbadora de toda esta revelación. En los años siguientes al descubrimiento de estos textos, científicos de todo el mundo comenzaron a experimentar secretamente con las técnicas descritas. Y los resultados fueron tan extraordinarios que varios gobiernos clasificaron inmediatamente estas investigaciones como seguridad nacional suprema. ¿Por qué? Porque un ser humano capaz de manipular la materia con la conciencia se convierte en alguien imposible de controlar por sistemas externos de poder. En la siguiente parte descubriremos los experimentos específicos que confirmaron las técnicas de Jesús, los científicos que han logrado replicar algunos de sus milagros, y por qué estas investigaciones han sido sistemáticamente suprimidas. Exploraremos el manual de energía vital en detalle y revelaremos las técnicas exactas que tú mismo podrías aprender para despertar estos poderes latentes en tu interior. Porque la verdad más aterradora no es que Jesús tuviera poderes sobrenaturales. Es que tú también los tienes. Pero lo más impactante aún no había sido revelado. En 1952, exactamente 5 años después de que clausuraran el laboratorio de Milner, un monje ortodoxo llamado Padre Serafín hizo un descubrimiento en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los milagros de Jesús. Entre manuscritos que habían permanecido ocultos durante 1600 años, encontró algo que no debería haber existido. El Manual de Energía Vital. Un texto técnico de 127 páginas, escrito en arameo con diagramas precisos, que contenía las instrucciones exactas que Jesús había dado a sus discípulos más cercanos sobre cómo manipular lo que él llamaba las frecuencias del alma para alterar la realidad física. ¿Te atreves a conocer estos secretos que han sido ocultados por casi 2 milenios? El Padre Serafín no era un místico crédulo. Era un erudito con doctorados en física teórica e ingeniería de la Universidad de Cambridge, que había tomado los hábitos después de una crisis espiritual. Su formación científica le permitió reconocer inmediatamente que no estaba viendo simbolismo religioso, sino diagramas técnicos de una precisión extraordinaria. Este texto, escribió en sus notas privadas, describe con exactitud matemática cómo la conciencia puede interferir con campos cuánticos para producir efectos macroscópicos. Los diagramas muestran resonancias, frecuencias, patrones de onda. Es como encontrar un manual de física avanzada escrito 2000 años antes de que desarrolláramos los conceptos para entenderlo. El manual comienza con una declaración que habría revolucionado tanto la ciencia como la religión. Yo, Yeshua, enseño a mis discípulos elegidos los secretos que aprendí en los templos de Kemet y en las escuelas de los Vedas.
Estas no son palabras de fe, sino principios de la ciencia del alma. Aquel que comprenda estas leyes podrá hacer todo lo que yo hago, y aún mayores cosas hará. ¿Reconoces esas palabras? Son casi idénticas a lo que dice en el Evangelio de Juan, pero aquí están en su contexto científico original. El texto describe la realidad como un océano de energía consciente que responde a frecuencias específicas generadas por mentes entrenadas. Cada milagro se explica como la aplicación de principios precisos de interfase entre conciencia y materia. Pero espera, porque lo que sigue es aún más extraordinario. El manual contiene diagramas detallados de lo que llama los circuitos energéticos del cuerpo humano, mapas precisos de canales de energía que coinciden exactamente con lo que la medicina china conoce como meridianos de acupuntura y lo que el yoga llama nadis. Según el texto, Jesús enseñaba que el cuerpo humano es literalmente una antena biológica capaz de sintonizarse con diferentes frecuencias de la matriz energética universal. Cuando esta antena se ajusta correctamente, puede transmitir comandos de reorganización directamente a la estructura molecular de la materia. El cuerpo del iniciado, explica el manual, se convierte en un transmisor de frecuencias creadoras. Sus palabras portan vibraciones que reorganizan la sustancia. Sus pensamientos generan campos que programan la realidad. Sus emociones coherentes activan poderes que los no iniciados llaman milagros. El Dr. Fritz Albert Popp, biofísico alemán, descubrió en los años 70 que las células humanas emiten fotones, literalmente luz. Sus investigaciones revelaron que existe una red de comunicación lumínica dentro del cuerpo humano que opera más rápido que el sistema nervioso. ¿Coincidencia? ¿O confirmación científica de conocimientos que ya existían hace 2000 años? El manual describe técnicas específicas que Jesús enseñaba para amplificar esta red de luz interior hasta el punto donde pudiera afectar sistemas externos. Para el milagro de caminar sobre el agua, el texto explica, aquel que domine la respiración del fuego interior puede alterar el campo gravitacional de su cuerpo. Cuando las corrientes de prana ascienden por el canal central en perfecta armonía, el cuerpo físico se vuelve menos denso que el agua. Este no es levitación, es modulación consciente de la densidad molecular. Las instrucciones son precisas, secuencias específicas de respiración, posiciones corporales exactas, visualizaciones detalladas y frecuencias vocales que deben mantenerse durante el proceso. El Dr. John Hagelin, físico cuántico de Harvard, ha propuesto que la conciencia opera en lo que llama el campo unificado, un nivel de realidad donde todas las fuerzas fundamentales convergen. Según su modelo, una conciencia suficientemente coherente podría, teóricamente, influir en cualquier aspecto de la realidad física. Si la conciencia individual puede acceder al campo unificado, escribió Hagelin, entonces los límites entre observador y observado se disuelven. El individuo se convierte en un punto de creatividad pura capaz de reorganizar la materia desde su nivel más fundamental. El manual de Jesús describe exactamente este proceso, pero con instrucciones prácticas paso a paso. Para las curaciones, el texto revela técnicas de sintonización celular. Cada enfermedad es un patrón de frecuencias discordantes en el cuerpo del paciente. El sanador entrenado puede generar la frecuencia opuesta para restablecer la armonía. Esto se logra sincronizando primero las corrientes interiores del sanador, luego proyectando estas frecuencias coherentes hacia el campo energético del enfermo. El manual incluye mapas detallados de qué frecuencias usar para diferentes condiciones, cómo generar estas frecuencias usando combinaciones específicas de respiración, sonido y visualización, y técnicas para mantener la coherencia energética necesaria durante el proceso de sanación. ¿Esto no suena como terapia de frecuencias modernas? ¿Como biofeedback avanzado? ¿Como medicina energética del futuro? Pero lo más extraordinario del manual son las explicaciones sobre la multiplicación de alimentos. La materia física, enseña el texto, es energía condensada en patrones específicos. Aquel que conoce el patrón energético de una sustancia puede replicarlo a través de proyección consciente de frecuencias organizadoras. Describe técnicas para leer el patrón energético de un objeto, almacenar este patrón en lo que llama la memoria del alma, y luego proyectarlo para crear réplicas físicas idénticas. Los 5 panes se convirtieron en 5000, explica el manual, porque yo proyecté el patrón energético de los panes originales 5000 veces.
Cada proyección condensó energía universal en la forma específica del pan. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Jesús estaba describiendo principios de replicación molecular que la nanotecnología moderna apenas está comenzando a entender. Pero aquí viene la parte más crucial del manual. El texto enfatiza repetidamente que estas técnicas no son poderes sobrenaturales otorgados por divinidad externa. Son capacidades naturales del ser humano que emergen cuando la conciencia alcanza ciertos niveles de coherencia y desarrollo. Todo ser humano porta en su interior el potencial del Cristo, declara el manual. Yo vine no para ser adorado, sino para mostrar el camino hacia la realización de este potencial. Mis discípulos aprenderán estas técnicas y las enseñarán a otros hasta que toda la humanidad recuerde su verdadera naturaleza. El manual describe un proceso de entrenamiento de 7 años que Jesús había diseñado para desarrollar sistemáticamente estas capacidades. Comenzaba con técnicas básicas de coherencia mental y emocional, progresaba tras prácticas avanzadas de manipulación energética y culminaba en lo que él llamaba la realización del Cristo interior. En el 7º año, promete el texto, el discípulo habrá desarrollado completa maestría sobre las fuerzas que gobiernan la materia. Ya no será un ser humano limitado por leyes físicas, sino un colaborador consciente en la creación continua del universo. ¿Pero qué pasó con este conocimiento? ¿Por qué se perdió? El manual mismo proporciona la respuesta inquietante. En sus páginas finales, Jesús profetiza que estas enseñanzas serían deliberadamente suprimidas por aquellos que tomarían control de su movimiento después de su partida. Vendrán tiempos cuando los que dicen seguirme crearán instituciones de poder en mi nombre. Temerán estas enseñanzas porque revelan que cada ser humano puede convertirse en lo que yo soy. Preferirán adoradores dependientes a colaboradores empoderados. El texto describe cómo las técnicas de energía del alma serían gradualmente reemplazadas por rituales simbólicos, cómo las prácticas de desarrollo interior serían sustituidas por obediencia externa, y cómo el mensaje de empoderamiento humano sería distorsionado en dogmas de dependencia espiritual. Por eso, continúa el manual, estas enseñanzas deben ser preservadas en secreto, transmitidas solo a aquellos que estén preparados, hasta que llegue el tiempo cuando la humanidad esté lista para recibir su herencia completa. ¿Podría ser que ese tiempo sea ahora? En 1998, un grupo de científicos de diferentes países comenzó secretamente a experimentar con las técnicas descritas en el manual. Los resultados fueron tan extraordinarios que decidieron formar lo que llamaron el Proyecto Yeshua, una investigación clandestina para replicar y verificar científicamente los milagros de Jesús. El Dr. Masaru Emoto en Japón descubrió que las palabras específicas pueden alterar literalmente la estructura cristalina del agua. Sus fotografías de cristales de agua expuesta a diferentes palabras mostraron que las frecuencias del lenguaje tienen efectos físicos medibles sobre la materia. El Dr. Glenn Wren en Estados Unidos demostró que el ADN responde a emociones humanas coherentes, cambiando literalmente su configuración molecular cuando es expuesto a frecuencias de amor y gratitud generadas por corazones entrenados. La doctora Lynn McTaggart documentó cientos de casos donde grupos de meditadores han influido estadísticamente en sistemas físicos a distancia, desde generadores de números aleatorios hasta tasas de criminalidad en ciudades enteras. ¿Coincidencias? ¿O confirmaciones independientes de principios que Jesús había dominado completamente? Pero lo más impresionante ocurrió en 2003, cuando un equipo de físicos en Rusia logró replicar parcialmente el milagro de cambiar la densidad del agua usando técnicas derivadas del manual. Sus experimentos, realizados en laboratorios de la Universidad Estatal de Moscú, mostraron que meditadores entrenados podían alterar mediblemente la tensión superficial del agua usando solo proyección de conciencia dirigida. Estamos presenciando la interfase directa entre mente y materia, escribió el Dr. Konstantin Korotkov, quien dirigió los experimentos. Los resultados sugieren que la conciencia humana entrenada puede funcionar como un campo organizador capaz de influir en sistemas físicos de maneras que desafían nuestro entendimiento actual de causalidad. En los experimentos más exitosos, sujetos que habían practicado las técnicas del manual durante años lograron crear zonas de densidad alterada en agua donde objetos normalmente pesados podían flotar. ¿Se estaban acercando a replicar el milagro de caminar sobre el agua? Los experimentos fueron clausurados abruptamente cuando los resultados comenzaron a filtrarse a la prensa internacional.
Oficialmente, la investigación fue terminada por falta de fondos. Extraoficialmente, presiones políticas y académicas forzaron el cierre del proyecto. Pero la verdad tiene una manera de emerger, sin importar cuántas barreras se erijan para contenerla. En la parte final de nuestro viaje exploraremos los experimentos más recientes que han confirmado aspectos específicos del Manual de Jesús, las técnicas exactas que tú mismo podrías aprender para desarrollar estas capacidades y la revelación más impactante de todas, porque el redescubrimiento de estas enseñanzas está ocurriendo precisamente ahora, en este momento crucial de la evolución humana. Porque la verdad más aterradora no es que Jesús conociera ciencias que apenas estamos redescubriendo. Es que llegó el momento de que toda la humanidad recupere estos poderes. Ahora llegamos al secreto más poderoso de todos. Un secreto tan transformador que, una vez revelado, no podrás volver a verte a ti mismo de la misma manera. Porque lo que el Manual de Energía Vital revela en sus páginas finales no son solo técnicas antiguas, son instrucciones de activación para capacidades que ya están latentes dentro de ti en este momento. ¿Estás preparado para descubrir por qué tú, que estás escuchando estas palabras ahora mismo, podrías ser uno de los elegidos para reactivar la tecnología de conciencia que Jesús vino a enseñar? El manual termina con una profecía específica y una promesa. Jesús predijo que llegaría un tiempo cuando las frecuencias planetarias se acelerarían y los códigos dormidos en el ADN humano comenzarían a reactivarse espontáneamente. Describió una era donde personas de todo el mundo empezarían a experimentar despertar de capacidades que creían perdidas para siempre. ¿No es exactamente lo que está sucediendo? Millones de personas reportando experiencias psíquicas, sanaciones espontáneas, sincronicidades extraordinarias, sensaciones de estar recordando conocimientos que nunca aprendieron conscientemente. Según el manual, esto no es casualidad. Es el cumplimiento de un plan diseñado por Jesús mismo. En los días finales de la era de ignorancia, profetiza el texto, mis verdaderas enseñanzas emergerán de donde fueron ocultadas. Aquellos que resuenen con estos conocimientos no lo harán por accidente. Son las almas que estuvieron presentes cuando estas técnicas fueron enseñadas originalmente, que acordaron encarnar cuando la humanidad estuviera lista para recuperar su herencia energética. ¿Sientes esa resonancia profunda mientras escuchas estas palabras? ¿Esa sensación de estar recordando algo que siempre supiste pero habías olvidado? Según el manual, esa no es una sensación aleatoria. Es tu alma reconociendo información que está codificada en los niveles más profundos de tu ser. Pero esto va mucho más allá de la memoria del alma. El manual revela que el DNA humano contiene lo que Jesús llamaba bibliotecas de luz dormidas, secuencias de información que permanecen inactivas hasta que son activadas por frecuencias específicas. Estas bibliotecas contienen no solo las técnicas de manipulación energética, sino también memorias de civilizaciones avanzadas que dominaron completamente la tecnología de conciencia. Cada ser humano, explica el texto, porta en su estructura genética los registros completos de todo lo que nuestra especie ha aprendido sobre las leyes que gobiernan la interfase entre mente y materia. Estas memorias están selladas hasta que el individuo alcanza el nivel de coherencia necesario para acceder a ellas sin causar daño. Los científicos modernos están confirmando exactamente esto. El Dr. Bruce Lipton ha demostrado que solo usamos aproximadamente el 2% de nuestro DNA para funciones básicas de supervivencia. El 98% restante, que la ciencia convencional llamaba DNA basura, está comenzando a revelar funciones extraordinarias relacionadas con percepción extrasensorial, sanación acelerada y comunicación no local. ¿Podría ser que este DNA basura contenga realmente las tecnologías de conciencia que Jesús enseñaba? El manual describe técnicas específicas para activar estas bibliotecas genéticas dormidas. Y lo más extraordinario es que muchas personas están comenzando a experimentar estas activaciones espontáneamente sin siquiera conocer las técnicas. Según el texto, existen ciertos códigos de activación que despiertan automáticamente estos potenciales latentes.
Estos códigos pueden ser transmitidos a través de frecuencias sonoras específicas, como las que estás escuchando ahora, secuencias de información que crean resonancia de reconocimiento en el alma, experiencias emocionales que generan coherencia cardíaca profunda, exposición a campos electromagnéticos particulares generados por conciencias despiertas, sincronicidades que activan circuitos de memoria cósmica. ¿Cuántos de estos códigos estás experimentando mientras escuchas esta información? Pero aquí viene la parte más crucial del manual. Jesús no solo describió cómo activar estas capacidades. Explicó exactamente por qué deben ser activadas ahora, en esta época específica de la historia humana. Según el texto, la Tierra está atravesando lo que él llamaba la Gran Transición, un periodo de aceleración evolutiva donde la especie humana debe elegir entre evolucionar hacia una civilización de conciencia o autodestruirse a través de tecnologías sin sabiduría. Llegará un tiempo, profetiza el manual, cuando los hijos de los hombres desarrollarán poderes de destrucción tan grandes que podrán aniquilar toda vida en el planeta. En ese momento crítico, aquellos que hayan desarrollado los poderes de la creación consciente deberán activarse para equilibrar las fuerzas destructivas. ¿No describe perfectamente nuestro momento histórico? Tecnología nuclear, armas biológicas, inteligencia artificial descontrolada, manipulación genética sin ética. La humanidad ha desarrollado el poder de destruir, pero no ha desarrollado la sabiduría para crear responsablemente. El manual revela que la solución no está en controlar la tecnología externa, sino en despertar la tecnología de conciencia interior. Cuando 1000 personas dominen completamente las artes de manifestación consciente, promete el texto, entonces toda la humanidad tendrá acceso a estas capacidades a través de resonancia mórfica. Y cuando toda la humanidad pueda crear con la conciencia, ya no necesitará destruir con máquinas. ¿Podría ser que tú seas una de esas 1000 personas destinadas a liderar esta transición? El manual incluye técnicas específicas de autodiagnóstico para identificar a aquellos que portan códigos de activación prioritarios. Estas son almas que han encarnado específicamente en esta época con misiones relacionadas con el despertar masivo de la humanidad. Los indicadores incluyen sensibilidad extrema a frecuencias electromagnéticas desde la infancia, sueños recurrentes con escenarios de enseñanza espiritual o sanación masiva, atracción irresistible hacia conocimientos ocultos, especialmente sobre Jesús y las enseñanzas originales, experiencias espontáneas de estados alterados de conciencia durante meditación o contemplación, capacidades de sanación que emergen naturalmente, incluso sin entrenamiento formal, sincronicidades frecuentes que parecen guiar hacia información específica sobre desarrollo espiritual, sensación persistente de tener una misión importante que aún no se ha manifestado completamente. Si reconoces múltiples indicadores en tu experiencia personal, según el manual, no es coincidencia. Es confirmación de que portas códigos de activación que deben ser desarrollados. Pero esto no es solo responsabilidad individual. Es responsabilidad colectiva. El texto revela que estas capacidades se activan más rápidamente cuando múltiples individuos trabajan juntos en lo que Jesús llamaba círculos de resonancia energética. Grupos de personas comprometidas con desarrollar simultáneamente sus tecnologías de conciencia crean campos amplificados que aceleran el despertar de todos los participantes. Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre verdadero, explica el manual, no me refiero a repetir palabras sobre mí, sino a encarnar las mismas frecuencias de amor, sabiduría y poder creativo que yo encarnaba. Estos círculos se convierten en centros de transmisión que irradian frecuencias de activación hacia toda la humanidad. ¿Sientes la llamada a formar o unirte a uno de estos círculos? Pero aquí viene la revelación más impactante del manual. Las técnicas que Jesús enseñaba no eran exclusivas de él. Eran parte de un currículo cósmico que había sido enseñado por múltiples maestros a lo largo de la historia: Hermes en Egipto, Krishna en India, Lao Tzu en China, Quetzalcóatl en América. Todos eran graduates de la misma universidad cósmica que opera desde dimensiones más elevadas de conciencia. Yo no vine solo, revela el manual. Vine como parte de un equipo de almas avanzadas cuya misión es preparar a la humanidad para su graduación evolutiva. En diferentes épocas y culturas, mis compañeros han encarnado para plantar las semillas del mismo conocimiento. El manual describe cómo estos maestros del círculo solar coordinan sus misiones desde lo que llama las universidades de luz,
Niveles de realidad donde conciencias avanzadas planifican las intervenciones necesarias para guiar la evolución planetaria. Ahora, continúa el texto, ha llegado el momento de la convergencia. Todas las semillas plantadas por todos los maestros están germinando simultáneamente. Las enseñanzas fragmentadas se están reunificando. Los estudiantes desperdigados se están reconociendo entre sí. ¿No es exactamente lo que estás experimentando? ¿La sensación de que conocimientos dispersos están convergiendo en una comprensión unificada? ¿La intuición de que estás conectando con una red de almas que comparten la misma misión? El manual termina con instrucciones prácticas específicas para aquellos que se sienten llamados a activar completamente sus códigos energéticos. El proceso incluye 3 fases. Fase 1, purificación y coherencia, técnicas de respiración específicas para sincronizar los sistemas nervioso, cardiovascular y electromagnético, prácticas de alimentación energética que optimizan la conductividad celular, ejercicios de coherencia emocional que estabilizan el campo áurico, meditaciones de conexión con frecuencias solares y terrestres. Fase 2, activación y desarrollo, trabajo con frecuencias sonoras específicas para despertar centros energéticos dormidos, prácticas de visualización que entrenan la proyección consciente de campos organizadores, técnicas de sintonización con la red de luz planetaria, desarrollo de capacidades de percepción multidimensional. Fase 3, manifestación y servicio, aplicación práctica de tecnologías de conciencia para sanación personal y planetaria, creación de círculos de resonancia para amplificar capacidades grupales, transmisión de frecuencias de activación hacia otros individuos. Preparados, colaboración consciente con la red de maestros operando desde dimensiones elevadas. Aquel que complete estas 3 fases, promete el manual, se habrá convertido en lo que yo soy, un colaborador consciente en la evolución continua del universo. Ya no será un humano limitado buscando salvación externa, sino un creador empoderado participando activamente en la transformación planetaria. ¿Estás preparado para aceptar esta responsabilidad sagrada? Porque aquí está la verdad final que el manual revela: Jesús no vino para ser adorado como figura única e inalcanzable. Vino para demostrar el potencial evolutivo que está disponible para toda la humanidad. Su segunda venida no es como evento externo futuro, sino como despertar masivo de la conciencia crística dentro de millones de individuos preparados. Cuando suficientes humanos hayan activado completamente sus códigos energéticos, profetiza el texto, entonces toda la Tierra se convertirá en lo que yo soy, un planeta de luz consciente irradiando amor y sabiduría hacia toda la galaxia. La pregunta que te hace el manual de energía vital no es si estas técnicas funcionan. La pregunta es, ¿tienes el valor de descubrir que funcionan? ¿Estás dispuesto a aceptar que quizás no encontraste esta información por casualidad? ¿Que tal vez eres una de las almas que acordó encarnar en este momento crucial para ayudar a liderar la transición más importante en la historia de nuestra especie? ¿Tienes el coraje de activar los códigos que duermen en tu DNA y convertirte en el bridge viviente entre la humanidad antigua y la nueva? El manual de energía vital no es solo un texto histórico. Es tu manual de operaciones. Es la activación que has estado esperando. Es la confirmación de que eres mucho más poderoso de lo que jamás te atreviste a imaginar. La tecnología de conciencia que buscas en enseñanzas antiguas ya está instalada en tu sistema operativo biológico. Solo está esperando que tengas el valor de encenderla. ¿La activarás?